Bienvenidos al cuarto video de la CRUD con Flash. En este video vamos a ver la creación de la autenticación de usuarios y el registro de usuarios. En el anterior video vimos algunas cosas del manejo de templates. Vamos a empezar borrando el Flash Message del index. Y lo primero que vamos a hacer es crear unos servicios dentro del folder app. Vamos a cerrar estas carpetas, están desorganizadas. Y dentro del folder app, aquí en el inicio vamos a crear un archivo que se llame services.py, donde vamos a tener la configuración de nuestros servicios a la base de datos. Vamos a importar from database, import asterisco, vamos a importar todos los modelos. Vamos a crear unas funciones, las funciones, por ejemplo, la función de user by username. Esa función pues va a recibir un username. Y lo que vamos a hacer es retornar ese username. Retornar el usuario a partir del username. Listo. Entonces del modelo user que está en database, vamos a crear un query filter by username, que va a ser igual al username que nos llega. Recordemos que en la base de datos el modelo usuario tiene pues un username que es el campo por el cual vamos a filtrar. Vamos a cerrar las otras tabs. Adicional a esto vamos a crear un método que nos va a permitir registrar al usuario. En este caso lo vamos a llamar register user, al que nos va a llegar un user data. Listo, entonces para la creación de nuestro usuario vamos a crear el user, que va a ser igual a la instancia de user, el método del modelo que está en nuestro database. Vamos a coger los campos, un control alt, son estos. Nosotros no le vamos a enviar isAdmin, ese por defecto va a ser siempre false. Y vamos a decirle que estos campos van a ser igual a esto. La posición. Nos va a llegar un diccionario. Y vamos a obtener los datos de ese diccionario. Va a tener la password. Entonces, set password va a ser igual a esto. A user data, que es lo que nos llega, el diccionario que nos llega en la posición password. Listo, para grabar el registro, pues es con div.session, posición, punto add, es el registro, vamos al registro user y hacemos el commit. Listo. Entonces ya tenemos las dos funciones que vamos a utilizar. Listo, como vamos a utilizar dentro de los requirements, descargamos este elemento flash login. Necesitamos en flash login, necesitamos un modelo para obtener nuestros usuarios en la documentación flash login. En este caso, cuando estamos trabajando con esta versión, podemos ver que, por ejemplo, cuando se carga el usuario, se obtiene el usuario a partir de un modelo. Entonces vamos a crear ese modelo. Entonces creamos un archivo models.py
dentro de ese modelo, vamos a importar from class login user meetings. Dentro de los servicios que acabamos de crear, vamos a importar el getUser by username. Vamos a crear el modelo, class user model. Eso va a tener el user meeting, va a heredar de user meetings de class login. Todo está en la documentación, pueden verla pues para referirse a las dudas que tengan. Listo. La función inicial que va a recibir un diccionario user data y vamos a asignarle a estos campos el ID que va a ser el user, va a recibir un objeto, qué pena, un diccionario user data, la posición username, el ID del usuario va a ser el username, el password va a ser igual pues al userdata.password y vamos a agregar el avatar para cargarlo en nuestra sesión. Adicionalmente vamos a agregar un método estático dentro de esta clase method que se va a llamar def para obtener el usuario def get, recibir el username. Eso es para obtener para tener el usuario a partir del username. Entonces vamos a decir que userdata, que es un objeto, va a ser igual a getUser by username a partir del username que nos va a llegar en el método get. Vamos a retornar un user model que va a consumir pues este init, que es el constructor, y pues le enviamos userdata. Listo, ya tenemos el modelo de usuario. Ahora vamos a continuar configurando, vamos a crear una carpeta out dentro de esta raíz donde va a vivir la autenticación de nuestro usuario. Entonces vamos a crear out, dentro de esa carpeta vamos a crear un archivo init.py. Acá vamos a registrar la ruta principal, un blueprint para nuestras rutas. Entonces de Flask vamos a importar blueprint, vamos a crear una variable out, es igual a la clase blueprint, enviarle out, clase nuestra ruta, aplicación, y vamos a enviarle que todas las rutas que tengan out van a comenzar por /out. Vamos a crearle un template folder que va a ser templates, listo. Y vamos a importar las vistas que están dentro de la carpeta en la que estamos ubicados. Esta archivo no la hemos creado, la vamos a crear acá. Crear las vistas de out. .py. Dentro de las vistas vamos a importar Flash. Flash importar render template. Como un render. Vamos a importar Flash. Redirect. URL for. Y de Flash login vamos a importar varias cosas. Vamos a importar login user, logout user,
que es cuando nos salgamos de la sesión, y login required, que es cuando ya estemos dentro del home. Vamos a importar el init, la variable que está en el init, por out, y vamos a importar los servicios. Bueno, primero el modelo, from app models, importar user model. Listo, vamos a crear las rutas por ahora. Como dentro del init creamos una ruta que se va a llamar out, entonces nuestras rutas de nuestras vistas van a empezar por out, no por app. Vamos a crear esa ruta, app route, ponerle slash login, va a recibir dos métodos, dos tipos de métodos, van a ser get and post. Listo. Listo, ¿cómo funciona el login? Bueno, primero tenemos que crear un formulario. El formulario lo vamos a basar a partir de este flash WTF, que es lo que nos va a ayudar a hacer formularios de forma más rápida y con validaciones. Entonces flash WTF. Entonces tenemos que vamos a crear aquí un archivo forms donde hay nuestros formularios, tanto el de login como el de registro. Entonces ese formulario va a ser creado a partir de flash WTF. Vuelvo a la documentación. Eso tiene una clase flash form. De WTF forms vamos a importar los campos files. Va a haber un string file, un password file, un subject file. Dentro de otro campo también vamos a crear las validaciones. Vamos a importar que la data sea requerida, la validación del email, para las contraseñas equal to, y para la longitud de los campos length. Listo. Vamos a crear los formularios. Vamos a empezar con más largo, que es el register form. Lo voy a heredar de flash form. Es formulario. Formulario de registro de usuarios. Listo. Para el registro de usuarios, entonces vamos a utilizar los siguientes campos. Están acá. Voy a pegarlos. Entonces el name va a ser un string file. Va a tener un label nombre. Y las validaciones que va a tener es que tenga un date required, que es requerido el campo, y que tenga un length de un min de 2 y un max de 10. Bueno, mejor pongámosle un max de 20. Vamos a duplicar. Entonces el apellido. Vamos a dejarlo igual.
Vamos a validar username. Esto lo vamos a usar como username, que es más entendible. El username va a tener mínimo 5 caracteres y máximo 10 caracteres. El email va a ser a partir de email file. No está importado, lo importamos. Email file. Pues correo. Y authors. Los que sea requerido. Vamos a darle la validación de email para que tenga la arroba y todo eso. Y el de va a ser, ahorita definimos, password. Bueno, entonces primero, antes de validar el password, vamos a validar el cellphone. Va a ser también nuestro file. Celular. Validation data required. Y vamos a agregar un link. Después pongámosle un min de 7 y un max de al correo vamos a ponerle un min de 5 y un max de 30. Listo. Para el password vamos a crear un password file que va a ser igual a nueva contraseña, y dentro de validators vamos a agregar las siguientes validaciones. Que el campo sea requerido, que el length de la contraseña esté entre 6 y 10, y que sea equal to a la confirmación al campo password confirm, que es el que vamos a crear a continuación. Va a ser otro tipo password, y acá solo vamos a poner pues data required y el minion max, que deben ser igual a los de contraseña. Esto ya casi, solo nos falta el botón submit, que va a ser igual a submit file, que va a ser registrarme. Listo, vamos a crear ahora sí la clase de login, que es más simple, solo tiene el username y el password. User, digo login form, que es formularios, variedad de class form, entonces tiene username, es este, y el password, que es este. Ok, se llama password. Validators, pues que sea un data required y que cumpla pues con el minimal max, con la longitud especificada. Listo. Y un botón submit, muy simple. Submit file.
ser igual a pues, login. Listo, con esto ya tenemos los formularios creados. Vamos a importarnos esos formularios en las vistas de out. Entonces, from forms, import login form y register form. Entonces, para el formulario, vamos a crear una variable login form. Va a ser igual a la instancia de la clase de login form. Vamos a crear un contexto. Va a ser igual al login form. Y pues le vamos a enviar el login form, que es el formulario. Vamos a hacer una validación si el login form, la variable que creamos, tiene un validate on submit, entonces se hace submit sobre el formulario. Vamos a hacer, por ahora vamos a hacer un pass, pues para que no haga nada. Y si es un método get, pues vamos a retornar, vamos a renderear nuestro template. El template lo vamos a ubicar dentro de la carpeta templates de la carpeta out. Vamos a agregar una carpeta out y vamos a agregar login.html. Y vamos a enviarle el contexto estructurado. Entonces, por cada variable que tenga este contexto, pues va a separar la variable independientemente. Listo. Vamos a crear de una vez el formulario de registro, que sea para avanzar de una vez. Entonces, sign up, registro, lo mismo. Esto es de register form. Y esto se va a dirigir a un archivo que no hemos creado que se llama signal.html. Entonces, dentro de la carpeta out, vamos a crear una carpeta templates. Dentro de esa carpeta vamos a crear una carpeta out. Y dentro de esa carpeta vamos a crear dos archivos. El archivo login.html y el archivo snap y el archivo signal.html. Listo.